vamos a iniciar una nueva serie que le hemos colocado Lecciones de la Naturaleza. Y el primer tema de esta serie le hemos colocado como las águilas. La finalidad es aprender de Dios y caminar con el Señor hasta el final. Isaías 40:31 nos habla de algo muy importante que tiene que ver con el carácter de Dios. Y dice el texto: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En la naturaleza creada por Dios, en el reino de las aves, las águilas fueron creadas también por el Señor. Y dice los estudiosos que hay 50 diferentes especies de águilas. El águila es utilizada en muchos pueblos e inclusive imperios como representar el poder de ese país. También en el caso nuestro como México, nuestra bandera, hay un águila en ese escudo. Y esto nos habla que a lo largo de la historia del hombre ha encontrado en el águila una forma de representarse así. Porque cuando se habla del águila, se habla de muchas cualidades. En la Biblia encontramos algunas metáforas. ¿Qué es una metáfora? Es una enseñanza de una manera natural para entender una verdad espiritual. Es una metáfora. Se toma algo que conocemos nosotros y después hay una aplicación espiritual. Y encontramos en la Biblia al águila, la encontramos en diferentes pasajes de la Biblia. Pero déjeme darle algunas características importantes del águila para entender un poco el mensaje con la ayuda de Dios. Dice la historia, en cuanto al tema de las águilas, que es uno de los animales muy veloces. Llegan a alcanzar 250 kilómetros en caída libre. Solamente es superada esta velocidad por el halcón peregrino, que alcanza 360 kilómetros por hora. Así es de que el Ferrari le queda corto al halcón peregrino. El águila entonces nos habla de ciertas cualidades. En la Biblia encontramos muchos pasajes donde se toma como metáfora el águila para hablarnos de Dios. Sabemos de que Dios es espíritu. Dios no es físico. Sin embargo, en algunos momentos de la Biblia nos habla con algunas características humanas y algunas metáforas de animales para hablarnos de su capacidad y de su alcance. Y vamos a ver un poco de Biblia. Deuteronomio 32:11. En la Biblia hace referencia a Dios, pero también al creyente en la simbología del águila. Dios mismo alcanza esa figura en la Biblia para referirse a sí mismo. Y dice Deuteronomio 32:11: como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre ¿qué? Sus plumas. Y aquí nos habla de Dios, tomando como ejemplo el águila de cómo cuida y de cómo protege a su pueblo, en este caso al pueblo de Israel. Dice el versículo 11, como el águila. No es de que Dios sea un águila, no, sino para entender el alcance y la magnitud de la protección de Dios. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma y los lleva sobre sus plumas. Y esto nos habla, hermanos, de la grandeza de Dios que tiene para cuidar a su pueblo. Un ejemplo más, el Salmos 91, un Salmos muy conocido, donde muchas veces meditamos. Personalmente lo hago cuando hay necesidad en el tema de la oración. Dice el Salmo 91:4, con sus plumas, ¿ahí de quién está hablando? De Dios. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás, ¿qué? Seguro. ¿De quién está hablando? De Dios. ¿De cómo cuida de quién? De nosotros. Y cuando leemos este salmo nos sentimos protegidos por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén.
Y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga, ¿qué hermanos? Es su verdad. Entonces vemos como en estos versículos que hemos leído, Dios nos habla de cómo cuida, así como cuida el águila de sus polluelos, Él cuida de nosotros como su pueblo. Dice la Biblia que la fuerza del águila es imponente. Llega a levantar 30 veces más su peso cuando quiere atrapar una presa. Isaías 40:28. Isaías capítulo 40, versículo 28. La Biblia nos habla también, tomando como simbología el tema de las águilas, de que Dios es todopoderoso. Y nos habla acerca de este símbolo del águila en Isaías 40:28. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como ¿qué? Como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y esto nos habla de cómo, así como el águila cobra fuerzas y se renueva, así también lo hacen aquellos que confían en Dios. Ahora, los últimos versículos que encontramos aquí, particularmente el 29, 30 y 31, nos habla de cómo Dios imprime fortaleza y aliento a los cansados y afligidos. Eso es importante. Es posible que esta mañana haya llegado a usted a este lugar con mucho esfuerzo, quizás cansado de la vida, quizás con muchas preocupaciones. Y aquí está Dios para fortalecerlo. Aquí está Dios para alentarnos. Dice el texto 29, Él da nuevas fuerzas ¿a quiénes? Y todos pasamos por ahí, a veces cansados de la vida, de los sinsabores, de las situaciones del día a día. Llegamos a la casa de Dios con mucha dificultad, pero aquí está Dios y Él nos fortalece y nos alienta. El texto 30 nos sigue hablando de cómo Dios sigue fortaleciendo. Los jóvenes se cansan, es decir, no por el hecho de que tengan mucha vitalidad en cuanto al tema de la edad y de los años, pero también los jóvenes también se cansan. Y dice el 31, pero los que confían en Dios, y estos nos habla de tener nosotros paciencia en esperar en cuanto a las cosas de Dios. Mucha paciencia. Por ejemplo, Sara, la esposa de Abraham, esperó 25 años para recibir a Isaac, el hijo de la promesa. 25 años esperó que Dios cumpliera su promesa. Y a veces algunos se desesperan, se cansan de esperar, de ver cambios. Pero dice el versículo que hemos leído, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Es decir, llegará el momento que Dios te contestará y entonces serás fortalecido en el Señor. Amén. Amén. Vamos a una cita más. Salmo 34:15. También Dios se representa en el águila acerca de su omnisciencia, que es la omnisciencia de Dios. Nos habla de conocer y saber todo. Y dice el Salmo 34:15, los ojos de Jehová están sobre ¿quién? Los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Es decir, no solamente Dios tiene la cualidad de mirar y conocer todos nosotros, sino también de conocer nuestros corazones. Eso es extraordinario. No solamente Dios nos conoce como personas, sino que también conoce lo más profundo de nuestro ser. A Él no lo podemos engañar. Amén. Todo esto que hemos leído nos habla acerca de nosotros, acerca de conocer cómo Dios se representa en el águila.
Pero ahora vamos a ver nosotros los cristianos, que también somos representados como el águila. Y vamos a ver algunos ejemplos. Job 39, 27. Y vamos a aprender de la naturaleza. Busque allí en su Biblia el libro de Job, capítulo 39, versículo 27 y 29. Ya hemos visto cómo Dios se representa y se ejemplifica como el águila. Ahora vamos a ver cómo los cristianos, las cristianas en la Biblia son ejemplificados también como el águila. Por alguna razón Dios lo estableció así. Y dice el libro de Job: se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto, ¿qué? Su nido. Ella, el águila, habita y mora ¿en dónde? ¿En dónde coloca su casa, su nido el águila, hermanos? En una roca, en lo más alto. Y ahí aprendemos un principio nosotros los cristianos. ¿Cuántos son cristianos? ¿En dónde y en quién tenemos que edificar nuestra vida, nuestra casa y nuestra familia? En Cristo. En Cristo, que es la roca, en Dios. Tomando como base el texto, leámoslo con un poco de entendimiento. Se remonta el águila por tu mandamiento, así Dios lo establece, y pone en alto, ¿qué? Su nido. Es decir, las águilas saben que para poder edificar su nido donde van a colocar sus huevos y luego crecerán sus polluelos, tiene que ser en un lugar alto, donde no lo puedan alcanzar los animales depredadores. Y también tiene que ser colocado ese nido sobre una roca. Eso nos enseña a nosotros que nuestra vida, que nuestra familia, que nuestros hijos tienen que ser enseñados y cimentados en principios sólidos, fuertes, que nada los pueda mover cuando vengan las pruebas, porque van a llegar las pruebas, hermanos. En la vida encontramos un sinfín de dificultades y adversidades. Con Cristo, sin Cristo los vamos a encontrar, pero es mejor caminar con Cristo en las pruebas que sin Cristo. Sigamos leyendo el texto 28, aprendamos. Ella, el águila habita y mora en la peña, en la roca, en la cumbre del peñasco. ¿Y de qué? Y de la roca. Y dice, las águilas colocan, por alguna razón, Dios le dio ese entendimiento de colocar su casa, su nido, en algo sólido. Desde ahí acecha la presa, es decir, desde ahí ve todo el panorama. Sus ojos observan, ¿qué, hermanos? Y esto nos habla que las águilas son como el atalaya. Siempre están viendo hacia los lados, hacia enfrente, hacia atrás, y están visualizando si viene un peligro que aceche su nido, y si eso sucede, ellas tienen que hacer algo para que no sean atacadas. Y así deben de ser los cristianos. Así debe de ser usted. Vamos a entenderlo en palabras de Jesús, Mateo 7, 24 al 27. ¿Por qué las águilas construyen un nido tan alto en una roca? Ya dijimos. Primero, porque tiene que estar sólido. Tienen ellas que prever que nada venga a atacar a sus polluelos. Ahora, miren que me encontré este dato antes de leer Mateo 7, 24 al 27. Dicen los estudiosos de estos animales que las águilas tienen un cerebro 10 veces más pequeño que el de los seres humanos. Repito, las águilas tienen un cerebro 10 veces más pequeño que el de usted y que el mío. Y si con ese cerebro pequeño, tan pequeño, piensan de esa manera, ¿por qué usted y yo no pensamos de colocar algo sólido para fundamentar nuestra familia? Miren lo que dice Mateo 7, 24. Cualquiera, hombre o mujer, casado, soltero, etcétera, pues que me oye estas palabras y las hace, fíjese, escuchar y hacer, le compararé a un hombre o a una mujer, ¿qué? Prudente. ¿Quién es alguien prudente? Alguien que escucha un consejo, no solamente lo escucha, lo procesa, lo valora,
y después lo aplica. Ese es alguien prudente. En términos cristianos, no solamente es escuchar y saber de Dios, sino aplicar lo que de Dios sabemos a nuestra vida práctica. En las decisiones con nuestros hijos, en la decisión con el trabajo, en todas las áreas de nuestra vida, aplicar la palabra de Dios. Ese es alguien prudente. Y ahí somos llamados, no solamente a venir y escuchar, sino a venir a escuchar y hacer. Y dice el versículo 24: le compararé a un hombre, a una mujer prudente, sensata, inteligente, que edificó su casa, ¿dónde? ¿A quién le recuerda esto? Al águila. El águila, con un cerebro pequeño, sabe que su casa tiene que ser edificada en un lugar seguro. Nosotros tenemos que entender, por el amor de Dios, hermanos, de edificar nuestra vida, nuestra familia en algo sólido. Y eso es Jesucristo, y eso es su palabra. Si tu vida no está edificada, si tú no edificas tu vida, la de tus hijos, en algo sólido, entonces vas a tener muchos problemas en esta tierra. Porque los hijos van a crecer. Y si tú no te diste el tiempo de edificar principios y valores, cuando esos hijos crezcan y enfrenten la vida, van a ser muy endebles en cuanto a principios y valores. Como pastor, he visto en los últimos años una crisis en la iglesia. Los jóvenes, mientras están aquí en la iglesia, 10, 13, 14, 15 años, no hay problema, aquí están. Pero crecen y se van. Se los lleva el mundo. Los sedujo el mundo y no están. Yo me hago la pregunta, ¿qué pasó con esos jóvenes? Que un día que alabaron, se gozaron, estaban muy metidos en las cosas de Dios, y de repente se fueron. Vino alguien del mundo, los enamoró, los sedujo y se fueron. La pregunta es, ¿y qué hizo papá? ¿Y qué hizo mamá para edificar? No solamente es traer el gasto a casa, eso también hacen los gentiles. No, es traer el gasto y trabajar en cuanto a principios y valores. ¿Por qué? Miren lo que dice el texto 25. Que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos. Vientos, lluvia y ríos hablan de problemas, hablan de dificultades, hablan de carencias, hablan de adversidades. Y de eso está lleno la vida, hermanos. Amén. Todos tenemos ríos o vientos que nos están golpeando. Y eso va a venir a nuestra vida. Tenemos entonces que tener conciencia de la prioridad de enseñar y fundamentar una vida en Cristo. Y dice que golpearon contra aquella casa. Entiéndase vida, entiéndase familia. Eso va a golpearnos a todos, cristianos y no cristianos, nos golpea la vida. Y golpearon contra aquella casa. ¿Y qué le sucedió? ¿Por qué no se cayó? Porque tenía principios, porque tenía valores, tenía la palabra de Dios, estaban bien cimentados. Cuando nosotros nos damos a la tarea de tratar nuestra vida con esa delicadeza, hermanos, usted tenga la seguridad que puede venir muchas pruebas a sus hijos, pero estarán de pie porque estarán con Cristo. Por eso me da gusto cuando los padres vienen aquí con sus hijos y se esfuerzan. Pero no únicamente en la iglesia, también háganlo en casa. Ahí con sus hijos, léanles la Biblia. Hoy tristemente hay un problema muy, muy grave y muy delicado. El celular se ha convertido como una herramienta para cuidar a los hijos. Y muchos padres han dejado a los hijos esa tarea. Y no está bien. ¿Qué le va a enseñar el celular a su hijo? ¿A ver caricaturas? Y cuando tenga un problema, ¿qué va a pasar con su hijo? ¿Cómo quién va a actuar? ¿Como Mickey Mouse? ¿Como quién, hermanos? Pues sí, porque ha visto. Pues es lo que ve y no puede hacer más de lo que no tiene. Entonces viene una tarea de trabajar, de esforzarse. Dice el texto, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Es decir, no es accidente ver una familia sólida. No,
Cuando vemos un hogar que se mantiene de pie, que pasan 5, 10, 15, 20 años y la familia está en la iglesia y se mantiene en la iglesia y sirve en la iglesia, no es un accidente, es trabajo de Dios y trabajo de los padres. Amén. Es trabajo. Viene la contraparte, 26. Pero cualquiera, hombre o mujer, que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre y a una mujer que... ¿Quién es una mujer insensata? Un hombre insensato. Es el que escucha el consejo de Dios y no le interesa hacerlo. Pues eso es lo que dice Dios, pero yo voy a hacerlo de esta manera. A mi hijo lo voy a educar así, así. Le voy a dar su celular, su libertad, etc. Y eres libre de hacerlo. Porque Dios a todos nos dio libre albedrío. Pero luego vienen las consecuencias. Luego crecen los hijos. Y crecen sin valores, sin principios, endebles. Son llevados de aquí para allá. Viene el amigo, lo invita a tomar y toma. Lo invita a fumar marihuana y ahora los famosos vapeadores, y ahí caen. No tienen principios los cristianos hoy. Son arrastrados. Tenemos que tener conciencia de esto. Lo veo muy pensativo, lo veo muy atento y quiero pensar que Dios está hablando. Amén. Y dice el versículo 26. Y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre ¿dónde? Y aquí la arena representa pensamientos humanos. La arena representa ideas tuyas que te enseñó tu papá. Es que así me enseñó mi papá. En mi casa, mi papá lo hizo así. Pregunta, ¿quién tiene más la razón? ¿Dios o su papá de usted? Dios. Y entonces, ¿por qué claudica ahí? ¿Por qué divaga en ese pensamiento? ¿Por qué a veces estamos ahí patinando? Es que así te formaron. Sí, pero al final tiene más la razón ¿quién? Dios. Y Dios no se equivoca. Amén. Y luego viene otra vez la misma escena, versículo 27. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos. Es decir, independientemente de dónde edifiques tu casa, tu familia, tus hijos, vendrán a tu vida adversidades. Eso te va a llegar. Y cuando vengan, dice el texto 27, y dieron con ímpetu, golpearon contra aquella casa, entiéndase, hombre, familia, hijos. ¿Y qué le pasó? Y cayó. ¿Y fue grande qué? Y es así como vemos muchos ejemplos de muchos jovencitos, de muchos jóvenes que vimos. Y los veíamos con un gran futuro. Y de repente algo les pasó. No tenían buenos cimientos. Llegó la novia que no es cristiana. Llegó el novio que no es cristiano y lo arrastró. Y ahora anda allá en el mundo, viviendo como el mundano, como que nunca conocieron de Dios. Bailando y fumando, etcétera. ¿Y qué tiene de malo, pastor, eso? Bueno, la Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo edifica y no todo conviene. Y somos templo y morada de Dios. Amén. Amén. Debemos entonces, hermanos, ser congruentes de que lo que sabemos tenemos que aprenderlo. Efesios 4:32. Entonces el águila construye su nido sobre la roca, algo sólido, por una razón. Y hoy aprendemos eso. Tener principios y valores sólidos. Dice Efesios 4:32. Antes, sed benignos unos con otros. ¿Qué más? Perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros. ¿Qué, hermanos? Ahora, cuando nos habla a nosotros de este pasaje, hermanos, nos habla a tener mucho cuidado en cuanto a todo lo que sabemos y cómo lo aplicamos. Edificar una vida sobre principios sólidos, sobre la roca, nos habla en lo que hemos leído. Porque aquí está el texto 32, le está hablando a cristianos. Ustedes cristianos, nosotros todos, tenemos que ser benignos. ¿Quién con quién? Unos con otros. Es decir, usted suegro con su nuera.
Usted yerno con su suegro. Usted cuñado con su cuñada. Usted hijo con su padre. Padres con hijos, etcétera. Tenemos que ser como benignos unos con otros. ¿Qué más? Misericordiosos. ¿Qué más? Toda familia en esta tierra tiene problemas. Toda. Y necesitamos aprender un principio básico y elemental de la vida cristiana. Si alguien te ofende, ¿qué tienes que hacer? Perdonar. Si guardas resentimiento, perdiste. Porque entonces estás viviendo en la cárcel del resentimiento y no tienes paz. Y el otro está viviendo su vida y tú estás pensando en lo que te hizo. Y hay que caminar hacia adelante en Cristo Jesús. Amén. Y luego dice que tiene que ser el perdón y tiene que ser la misericordia, no como tú quieres o como tú la entiendes o como te enseñaron tus padres. ¿Cómo? Como Dios también nos perdonó. Es decir, de la forma que Dios nos perdonó en Cristo Jesús. ¿Y cómo fue esa, pastor? Dios te perdonó. Y dígame cuántas veces Dios a usted le recuerda lo que le perdonó. ¿Todos los días? ¿Verdad que no? Entonces, ¿por qué usted no lo hace? Usted le perdona al esposo y a la esposa, pero cuando tiene una fricción, se lo saca. Ah, sí, ¿te acuerdas, verdad? Como yo te perdoné hace tiempo atrás y tú ahora no. Si usted perdona, perdona. Y se quedó ahí el asunto. Y para adelante. Amén. Amén. En Cristo Jesús dice el versículo. Esto es bien importante. Vamos a seguir avanzando en el Señor. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 2. Me encontré un dato más. Colosenses 3, del 1 en adelante. Antes de que leamos el pasaje, que es un texto muy conocido. Leyendo un poco más acerca del águila, me encontré esta cualidad de este animal. Dice que cuando el águila quiere atrapar una presa, baja a una velocidad tan fuerte, ya dijimos la velocidad, que son casi 240 kilómetros por hora. Y dice que puede alcanzar y penetrar en el agua a 2 metros de profundidad. Y cuando atrapa la presa, tiene que sostenerla con sus garras. Pero hay casos en los cuales el águila aprieta tan fuerte a la presa que cuando la logra presionar y la saca del agua, en el caso de los peces, llega el momento que no puede desprender la presa de sus garras y se cansa de volar y cae al agua o a tierra y muere. ¿Cuál es la enseñanza de esa característica? Vamos a leer Colosenses 3 y le voy a explicar. Dice el versículo 1: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas ¿de qué? De arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba. ¿Y qué? No en la tierra. Aquí el consejo del apóstol Pablo es colocar nuestra mirada, nuestro objetivo en las cosas espirituales, las que nos llevan a la vida eterna. Pero luego nos pasa como el águila a muchos cristianos. Toman cosas de la tierra tan fuerte que luego no se pueden desprender de esas cosas, y eso que tanto abrazaste te lleva a caer al suelo y a veces hasta morir espiritualmente. Es un peligro del águila. Cuando agarra tan fuerte la presa con sus garras y la presiona, a veces no puede soltarla para luego comer la presa, sino que a la hora de intentar está con este ejercicio y se queda con el salmón o se queda con el pez espada en sus garras, y eso que abrazó la mata. Así le pasa a muchos cristianos. Abrazas tanto las cosas de aquí de la tierra con una intensidad tan fuerte que luego esas cosas te están alejando de Dios. Y póngale el título: avaricia, rencor, codicia, enemistades. Lo tienes tan adentro de tu corazón que ni siquiera la palabra de Dios puede llegar a tu vida. Llegas a la casa de Dios y estás con un semblante, con una carga tan fuerte, que es más fuerte lo que tienes abrazado terrenalmente hablando que lo que Dios te está hablando. Y Dios nos dice poner la mira ¿en dónde? Es decir,
Toma las cosas de la tierra con ligereza, pero no con el corazón, para que no te maten espiritualmente. Todo aquí se va a quedar, hermano. No nos llevamos nada. En la semana estaba en un funeral y veía un cuadro tan triste como todos, llorando, desconsolados, no eran cristianos. Y cuando yo veo ese cuadro, hermanos, me recuerda siempre: ¿qué se lleva uno de aquí? No te llevas nada. No te llevas ni siquiera la silla en la que estás sentado, ni tus zapatos te vas a llevar. Entonces, aprovechemos la palabra, disfrutemos la vida en Cristo y caminemos en el Señor. Amén. Versículo 8. Y aquí viene el ejemplo puntual, ahí no, en Colosenses 3. Pero ahora dejad también vosotros. ¿Quiénes vosotros? Ustedes, cristianos, todos. Todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Ahí le van: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas. ¿De qué? ¿De dónde? Y tenemos que dejarlo, hermano. Mire, aquí en la iglesia solamente ve una persona que tiene poco tiempo de venir. Todos los demás ya tenemos aquí años. Y ya nos debe de caer el 20 de las cosas de Dios. Yo a veces me entristezco mucho como pastor, y cierro con esto. Cuando de repente, porque uno está también en las redes sociales, me llegan perfiles de ustedes con música del mundo. Y ahí se ponen su caballo y todo el asunto. Digo, ¿y entonces qué pasa? ¿Dónde está la palabra? Porque me entero. Ahora, digo, yo no voy a ir a usted a decirle a su casa: oiga, hermano, no haga eso. Pues cada quien hace con su vida lo que quiere. Pero la palabra está aquí. Amén. Pero sí me entristece, porque los veo. Me llegan las publicaciones, me llegan sus TikToks, sus Instagram. Y cuando lo veo ahí con la banda El Recodo y el canto del mundo y etcétera, digo, pues entonces, ¿qué? ¿Para qué tanta iglesia? Si sigues igual, no cambias. Ahora, deja el de al lado, eres tú con Dios, porque al final cada quien. En el féretro va solamente uno, nadie más. Sigamos leyendo. 9, concluimos, y el 10. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre. ¿Cuál es ese? El que estaba antes de Cristo, con sus hechos. Es decir, no solamente digas cambié de vida, no, también deja tus malos vicios y tus malas acciones y tus malas conductas. Y revestíos, es decir, ahora que eres cristiano, pues ahora sí, vive como cristiano, el cual conforme a la imagen de Cristo, del que lo creó, se va, ¿qué? ¿Cómo nos renovamos? A través del conocimiento de la palabra. ¿A la imagen del pastor? No. ¿A la imagen de quién? De Cristo. Hacia allá va nuestra vida en esta tierra y aquí en la iglesia. Cada vez parecernos más ¿a quién? A Cristo. Dice, hasta el conocimiento pleno. Hay tarea, hermanos, y mucha. Hay tarea. Como cristianos hemos llegado a la casa de Dios. Dios es bueno, Dios nos habla, su palabra ha sido predicada, pero es de cada quien que hace con ello. No edifiques tu casa, tu vida, tu familia donde tú consideres pertinente. Considéralo la palabra de Dios, y dice: en la roca, en Cristo. Que Dios nos ayude. Póngase de pie.